Vamos a hacer un análisis de la llamada reforma educativa, que para nosotros en realidad es una contrarreforma, dado que vamos hacia atrás. Ante este panorama que presentamos, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué tendrían que hacer los profesores en México? Por principio de cuentas, debe de quedarnos claro a todos que este no es un problema individual, sino un problema colectivo. Si alguien de manera ingenua, de manera ilusa, cree que puede resolver el problema de la reforma educativa de manera individual, quedando bien con alguna autoridad, con algún líder sindical, está muy equivocado, ya que este es un problema colectivo y los problemas colectivos se resuelven de manera colectiva. Hay que dejar muy claro que esta es una lucha mundial que no es exclusiva de México. Aquí aparecen dos fotografías de unas de las tantas marchas en defensa de la educación pública que se han llevado a cabo en España. Ahorita vamos a presentar un video corto de una jornada de huelga general en defensa de la educación pública en España. Podemos ver el alto grado de organización de los profesores de la escuela básica españoles, todos con una playera verde en defensa de la educación pública. Vamos a ver cómo en estas marchas es normal que asistan padres de familia, que asistan estudiantes, que asistan familiares de los maestros. Estoy en contra de la ley del señor Wert, por todos los recortes que estamos sufriendo en la Comunidad de Madrid y porque creo que esto es un paso atrás en todo lo que significa la enseñanza, todo lo que se ha luchado, lo que llevamos peleado y lo que tenemos de nuestros padres hasta ahora. Estamos defendiendo los derechos de nuestros alumnos, que son el futuro del país. Unos políticos, unos gobernantes que se preocupan por su país, lo primero que cuidan es la educación. Que hay niños que sus familias están en paro, no tienen recursos, no pueden pagarse un comedor y, como digo, parecemos un país tercermundista en lo que no hay recursos para dar siquiera alimentación a los niños. Las tasas han subido muchísimo. O sea, ya las tasas en las carreras politécnicas son altas de por sí y con el tasazo que han dado ha subido extraordinariamente. Hoy, una vez más en este curso de 8 huelgas estudiantiles, de 2 huelgas de estudiantes, padres y madres, y por primera vez en la historia, una huelga de profesores, estudiantes, madres y padres de la infantil a la universidad, hemos dejado claro que este ministro tiene que irse hoy a su casa y no volver. Aquí está el pueblo trabajador, aquí estamos los jóvenes, aquí estamos el futuro diciendo no a la destrucción de la escuela pública. Como decía un abogado laboralista, si a los profesores les da vergüenza salir a las calles, les va a dar más vergüenza llegar a su casa sin dinero porque los despidieron del empleo. Eso sí da una tremenda vergüenza, de llegar con la familia y decir ya nos quitaron el sustento porque perdí el empleo, y más con lo que habíamos comentado de la satanización, perdí el empleo porque me reprobaron 3 veces. Alternativas hay. Una primera que nosotros vemos y que estamos contribuyendo desde Querétaro es la información. Y la información seria, responsable, contrastada. Segundo, no basta la información. Aquí es importante que además que cada uno de nosotros se convierta en un difusor de la información alternativa a la difusión oficial, mediante socializar con familiares, con amigos, con colegas de trabajo, también se requiere organización. Y la organización es muy importante para tratar de detener esta reforma. Tercero, debe de haber solidaridad. Yo soy un profesor de nivel superior. En este momento esta ley no me afecta de manera directa. Sin embargo, por solidaridad con mis compañeros de la escuela pública de los niveles básicos, bueno, pues parte de mi tiempo libre lo dedico para hacer un análisis de la reforma educativa. 4, hay que tener compromiso. El compromiso es en defensa de la educación pública ante este embate. Y finalmente, punto número 5,
Hay que pensar en alternativas porque las alternativas sí existen, no tenemos que caer en el pesimismo de que no se puede hacer nada. Aquí debe ser muy claro para todos que alternativas existen y la alternativa es potenciar la educación pública en México, verlo no como un gasto, sino como una inversión y, al igual que en el caso de la ciencia y tecnología, apostarle a nuestros niños, a nuestros jóvenes y a nuestros maestros. La única solución es derogar la ley. Aunque la ley ahorita no se aplicara, eso no resuelve el problema, pues la amenaza va a estar latente. No hay necesidad de derogar toda la ley, pero sí al menos los artículos más represivos que hemos discutido en el primer video sobre esta reforma. ¿Cómo se deroga una ley? Pues solamente hay dos caminos. Uno, cambiar la correlación de fuerzas en el Congreso. Segundo, obligar al Congreso a derogar independientemente de la correlación de fuerzas. El primer camino ya se nos fue. Aquí tenemos las votaciones en la Gaceta Parlamentaria de los partidos políticos que aprobaron esta reforma educativa. Es la Gaceta Parlamentaria del 1 de septiembre de 2013, en donde se aprueba la Ley General del Servicio Profesional Docente, y podemos observar que esta ley, esta reforma educativa, se la debemos a todos los diputados del PRI, 198 votaron a favor, a los diputados del PAN, 104 votaron a favor, a la mayoría de los diputados del PRD, 53 votaron a favor y 40 en contra, a los diputados del Verde Ecologista, todos votaron a favor, a los diputados del PANAL. Los únicos partidos que votaron en contra, como podemos observar, es el Partido del Trabajo y el Movimiento Ciudadano. Es legítimo que los ciudadanos, es legítimo que los maestros no aceptemos una ley como esta, dado que formó parte de una agenda oculta de los legisladores. La anterior legislatura, cuando aprueba esta reforma educativa, en sus campañas electorales los diputados nunca dijeron que querían aprobar una reforma de este tipo. Lo más probable es porque en ellos mismos sabían que les iban a imponer esta reforma. Ya se perdió la oportunidad para derogarla. En 2015 hubo elecciones. Esta ley se hubiera ya podido detener de manera totalmente democrática, sin ninguna movilización, sin ninguna marcha en las calles, sin ningún debate. ¿Cómo se hubiera podido derogar? Simplemente dando el voto a los partidos que prometieran en sus campañas derogar la ley. A los mexicanos esto suena muy extraño, pero hay que tomar en cuenta que en países donde la democracia funciona mejor que en México, donde las sociedades están más acostumbradas a participar en la cosa pública, no nada más hay que pensar en Europa, podemos pensar también en Canadá, en los mismos Estados Unidos o incluso en Sudamérica, es perfectamente válido, es perfectamente democrático el que partidos que llegan al poder deroguen leyes anteriores. De esa manera en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, en Argentina, recuperaron sus recursos energéticos gracias a que derogaron leyes. Cuando la derecha llega al poder en algún país, deroga leyes que la izquierda puso y viceversa. Esto es normal. No hay que espantarnos, es perfectamente válido darle el voto a un partido que prometa la derogación de la ley y es perfectamente democrático derogar las leyes. Ahora, esa oportunidad ya se nos fue y se nos fue porque, como podemos ver en los resultados en las elecciones de 2015, el PRI y el PAN juntos siguen teniendo una mayoría. Queda simplemente el segundo camino. ¿Cómo se obliga a un gobierno a derogar una ley sin cambiar la correlación de fuerzas? La respuesta: con rebeldía y movilización. Y tenemos un ejemplo que es claro. Es un ejemplo en Francia, en 2006, cuando se trata de imponer la llamada Ley del Primer Empleo. El acrónimo en francés coincide con el acrónimo en español, CPE. Esta ley ya había sido aprobada por el Congreso, ya había entrado en vigor y consistía solo de 3 cosas. 1. Era una ley que se aplicaba solo a menores de 26 años de edad. En un segundo punto se ampliaba el periodo de prueba de 6 meses a 2 años y finalmente se abría la posibilidad del despido injustificado durante el periodo de prueba. Que es necesario señalar que en Francia el despido injustificado está prohibido desde 1973. Como podemos observar, son 3 puntos pequeñísimos, era una reforma laboral muy pequeñita en el contexto mexicano. Sin embargo, la sociedad francesa desobedeció a esta ley injusta y eso es perfectamente legítimo. Este es uno de los tantos ejemplos que existen. Aquí podemos observar una serie de movilizaciones. Inmediatamente los jóvenes, las principales víctimas de esta ley, jóvenes de preparatoria y después jóvenes de educación superior, salieron a las calles a rechazar
esta ley laboral. En menos de 3 meses, los jóvenes obligaron a la derogación de una ley ya aprobada por el Parlamento sin cambiar la correlación de fuerzas por el Parlamento. La ley entró en vigor el 2 de abril. La ley fue anunciada desde el 16 de enero por el primer ministro Dominique de Villepin. La ley entró en vigor el 2 de abril. Sin embargo, para el 10 de abril, el presidente Jacques Chirac y el primer ministro anunciaron la retirada de esta ley. Es decir, el pueblo francés, en tan solo 8 días de movilizaciones, logró tirar una ley que ya había entrado en vigor. Pero si sumamos desde que la ley fue anunciada, podemos decir que el pueblo francés organizado en 3 meses tiró una ley aprobada legítimamente por el Parlamento. Estamos en 2015, hace 9 años se intentó aprobar esa ley. Nunca jamás ningún gobierno francés ha intentado volver a poner esa ley porque la situación era muy sencilla. Si no tiraban la ley, tiraban al gobierno. Y hubiera entrado otro gobierno que de todas maneras hubiera derogado la ley. Ahora, ¿cómo se tira una ley en 8 días? A partir de su entrada en vigor? Bueno, pues observemos esta noticia de prensa latina del 4 de abril. Francia tiembla con más de 3 millones de manifestantes. Podemos ver un aula vacía de una universidad. En grève quiere decir en francés huelga. Abajo aparece una nota, nos habla de las huelgas generales que estallaron en Francia. A la derecha tenemos una fotografía de usuarios del metro ante la huelga del metro. Y en la parte superior derecha tenemos la protesta de los franceses en contra del contrato del primer empleo. Se previeron manifestaciones, era el 28 de marzo, se cerraron aeropuertos, se cerraron correos, energía, gas, telecomunicaciones, trenes, prensa, bancos, metalurgia, tabacos, toda la educación nacional, desde preescolar hasta el nivel superior. Y podemos observar en la nota de la huelga general cómo estas protestas ocurrieron en Francia en 200 ciudades a lo largo de todo el país. Es así como un pueblo organizado, de manera democrática, obliga a la clase política que la representa a derogar una ley. Vamos a ver un video en francés. Es un video corto que muestra, más allá de que todo está hablado en francés, pero muestra al inicio a jóvenes estudiantes de bachillerato y jóvenes de educación superior en la huelga general en la madrugada, comenzando a cerrar todas sus escuelas preparatorias, universidades. Pusieron candados en las puertas. En la primera escena se ven estudiantes de la Facultad de Derecho. Y después aparecen toda una serie de escenas de las grandes movilizaciones, aparecen los estudiantes tomando estaciones del tren e impidiendo el transporte público, y aparecen una serie de movilizaciones en tomas de carreteras. En la parte central aparecen las escenas en donde en el Parlamento se está derogando la ley ante la protesta de algunos diputados que querían mantenerla a pesar del enorme rechazo social. Y el video se cierra con una parte de enfrentamientos, porque también es necesario decirlo, que esto tampoco fue fácil y que tampoco el Estado permite que de manera tan rápida se derogue una ley. Pero a final de cuentas, el pueblo y los jóvenes franceses ganaron y dieron una enorme lección a la clase política francesa. Terminamos esta serie de presentaciones sobre la reforma educativa recordando a Albert Einstein con una de sus frases que señala que el mundo no está en peligro por las malas personas, sino por aquellas que permiten la maldad. Es decir, esta reforma educativa, el problema no es Enrique Peña Nieto, no es Emilio Choifet, no es Aurelio Nuño, no es Mexicanos Primero, no es el INE, no es Silvia Schmelkes, sino el problema son los profesores que van a permitir que se les cancele todo su pasado académico y se juegue en la estabilidad laboral, nada más con un examen al que pomposamente se le llama evaluación y que ya analizamos en el segundo video. Efectivamente, han salido a las calles miles de maestros en contra de esta reforma. Es algo totalmente democrático. Regresen a ver el video francés para que se den cuenta cómo efectivamente la gente sale a las calles a pesar de que las repriman. A veces en México pareciera ser que tenemos protestas muy violentas, cuando en realidad no es así. En Europa son terriblemente más violentas. Y esto pues es una tarea que corresponde a todos. Es así que todos, la gente en distintos estados de la República, hemos visto marchar a los maestros
en diferentes sedes. Los vamos a seguir viendo manifestarse en las calles. Este es un ejemplo del 21 de agosto de 2015 en la ciudad de Querétaro, con una marcha que salió de 4 puntos de la ciudad, pero es lo mismo que está sucediendo en Durango, en Morelos, en Guerrero, en Chiapas, en el Distrito Federal. La fecha clave va a ser en noviembre de 2015, en donde el Estado va a intentar por primera vez hacer de manera masiva su evaluación, pero ya en el contexto de la reforma educativa, que significa el despido para los que no tienen nombramiento definitivo y reprueben 3 veces, o el alejamiento definitivo de la docencia para los que tienen el nombramiento definitivo. Somos de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén, Argentina, el sindicato de Carlos Fuentealba. Les enviamos un saludo fraterno a todos los maestros que hoy luchan contra la reforma educativa de Peña Nieto. Son políticos millonarios los que hoy votan leyes contra los trabajadores, como la ley de reforma educativa, y los que pretenden avanzar con la entrega de Pemex. Por eso decimos que todos los diputados cobren igual que una maestra, como decían los comuneros de París. Alto a la criminalización, basta de represión al magisterio docente de México. Desde la Agrupación Negra y la Secretaría de Derechos Humanos de Aten, Argentina, le brindamos toda nuestra solidaridad. Fuerza, no están solos. ¡Unidad de los trabajadores contra los gobiernos, contra los patrones! ¡Unidad de los trabajadores contra los gobiernos, contra los patrones! Valparaíso, Chile, el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación, SUTE de Valparaíso, saluda a los combativos maestros mexicanos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, y los saludamos en su lucha en contra de la privatización de la educación y las medidas que está generando el gobierno de Peña Nieto. Así que desde Chile, de Valparaíso, el SUTE les dice: ¡Fuerza, maestros mexicanos! Esperamos que les haya servido estas reflexiones sobre la reforma educativa y los invitamos a socializar estos 3 videos que hemos producido en la ciudad de Querétaro para que se difundan a nivel nacional.